Hola hermanos, vamos a compartir el texto de hoy que está en Marcos capítulo 6, los versículos 30 al 44, y es un pasaje súper conocido que es la alimentación de los 5.000. Un milagro que se ha predicado muchísimas veces, que nosotros mismos lo hemos tratado en varias oportunidades, lo hemos conversado y queremos ver también qué es lo que el Señor nos quiere decir en su palabra, como hacemos cada día que vamos en un momento íntimo haciendo nuestro devocional para escuchar su voz a nuestro corazón. Y vamos a compartir esto ahora orando. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque has también cambiado en Cristo nuestros corazones para poder oír tu voz de verdad y entender lo que tú dices, lo que tú quieres y también lo que estás haciendo en nuestras vidas. Rogamos que sigas hablándonos hoy, que sigas cambiándonos siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Recordamos que antes Jesús había estado sanando a varios. Estaba el pasaje de la mujer enferma, la hija de Jairo, y luego hay una comisión a los apóstoles y los envía a ciertas ciudades a predicar el Evangelio. Luego hay un paréntesis donde habla de la muerte de Juan el Bautista, que eso ya compartimos el sábado pasado, y ahora vuelve a la historia, por decirlo así. Marcos es muy narrativo, entonces va contando la historia. ¿Se acuerda? Los apóstoles habían ido a predicar, y vemos en el versículo 30, dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y es un versículo que es bastante lindo porque en el fondo es todo lo que el Señor ha puesto en el corazón por medio de su Espíritu Santo y su palabra, para que nosotros hagamos. Nosotros queremos con gozo rendir cuentas al Señor de eso, porque vemos cómo el poder de Cristo obra verdaderamente en el corazón de aquel que ha rendido su vida a Él. Y eso está diciendo este versículo, y en el fondo también nos podemos ver retratados ahí cuando estamos sirviendo de corazón al Señor, o orando también para que el Señor nos use como solo Él puede hacerlo. Luego en el 31 les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y es interesante eso, porque ¿cuál era la preocupación que tenían los hermanos ahí y el mismo Señor Jesucristo? ¿Comer? Y claramente no es esa la prioridad. Las necesidades básicas tampoco. Ahora, las necesidades están, el Señor las cubre. Hemos visto también eso muchas veces. Pero la preocupación fundamental, lo que está de alguna manera marcando el ritmo del corazón de cada creyente, es la obra del Señor en uno y en otros. Como uno es bendecido y como Dios por medio de uno nos ayuda a ser bendición para otros. Y eso es el número uno, entonces, de las preocupaciones o de las necesidades que tienen los hermanos. Y otro versículo precioso también que nos habla a nosotros. Y un poco esto orienta lo que vi yo en este devocional, como el Señor habló a mi corazón, como de alguna manera exhortándonos a ver cómo estás viendo las cosas mías. Es un poco, podría decir, el resumen de lo que quiero compartir con ustedes hoy. El Señor diciendo a mi corazón: ¿qué piensas de lo que yo estoy haciendo? ¿Qué piensas de lo que yo quiero? ¿Cómo vas a tomar todo eso en tu vida? ¿Cómo vas a ocupar tu tiempo en función de estas cosas, o lo vas a ocupar en otras? Y yo no estoy diciendo que las otras sean malas, sino que las otras tenemos que aprender a descansarlas en Él. De hecho dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Es interesante cómo el Señor se preocupa incluso del descanso. ¿Cómo no se va a preocupar también de todas nuestras otras necesidades? ¿Y qué es lo importante entonces? Buen siervo y fiel, entra en mi gozo. Él básicamente lo que está enseñando acá. Bueno, y vemos
el tema de que se junta gente y cuando ya es tarde, dice Jesús tiene compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, precioso versículo, y les da de comer usando los discípulos y por medio de eso enseñando también muchas cosas. Pero hay un versículo que es el que a mí me marcó dentro de este pasaje, que a veces uno lo lee muy rápidamente porque dice la historia que tiene como condimento, ¿sí? Es la que viene después, la alimentación. Pero dice en el 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y mira lo que dice a continuación. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y uno esperaría que ella y vio que tenían necesidad de alimento y hizo el milagro para alimentar a los 5.000, que es lo que hace a continuación. Pero antes de eso, o sea, en el fondo está diciendo, ¿qué es primero? ¿Cuál es el primer alimento que tiene que tener tu corazón? Y eso fue lo que me llamó la atención a mí. Un versículo que muchas veces pasé rápidamente, pero ahora, mira lo que dice acá. Si no aprendes a vivir de Cristo, entonces, ¿cómo puedes vivir a Cristo? Es como lógico. Y uno ve en la historia, como les dije, Marcos va narrando historia, pero hay otros evangelios que narran los mismos sucesos y vemos, por ejemplo, en Juan, que Jesús va a tratar con el corazón del hombre. ¿Cuántas cosas el Señor nos enseña y cuántas de esas nos olvidamos? Y uno, con mucha honestidad, tiene que decir, Señor, es verdad. Y a veces no considero cosas que he aprendido porque las he dejado de lado o porque tal vez realmente no las he entendido en el corazón como para que queden grabadas en mi vida. Y hay que orar y decir, Señor, ayúdame a hacer eso. Quizás no a la primera leída, quizás no al escuchar la primera enseñanza, puede ser al cabo de un tiempo. Pero ayúdame a que eso sea una verdad en mi vida, que sea una realidad, que yo viva de acuerdo a lo que tú enseñas. En el capítulo 6 de Juan, dice en el 25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, la gente que lo estaba buscando, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. En el fondo, la gente está buscando, y es lo que da a entender acá al Señor, porque satisface nuestras necesidades básicas. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Sí, Él lo hace. No está mal pedir por eso al Señor tampoco. No está mal esperar del Señor eso tampoco. Está súper bien, porque en el Señor tenemos todos. Él en su gracia nos sustenta en todo. El tema es que eso no debe ser lo principal en nuestra vida. Y el Señor conoce el corazón de cada uno y lo muestra acá. ¿Conocía el corazón de la gente? Sí. ¿Y qué les dice? Ustedes están buscando sus necesidades básicas, porque yo las puedo suplir. Pero ¿qué dice el Señor? Eso es lo mínimo. Hay mucho, mucho más que eso que va a ser mejor en tu vida. Y comienza a hacer una enseñanza acerca de eso. Ya en el versículo 60, estoy en Juan, dice, comienza a enseñar estas cosas, lo mismo que está diciendo Marcos, ¿recuerda? Le está enseñando. Palabra del Señor para el corazón de nosotros. Y lo está pasando, es lo que está pasando en el corazón de ellos. Y en el 60 dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Por qué? Porque vamos a ser confrontados. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando la palabra nos confronte? Porque nos gusta la palabra que nos dice, mira, el Señor te va a bendecir. Puedes refugiarte en el Señor en todo en tu vida. Gracias, Señor. El Señor es tu roca. El Señor es tu refugio. El Señor es tu fortaleza. Todo lo puedes en Cristo. Él te fortalece. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y me gusta escuchar esas palabras. Pero a veces está decir, estás mal. No es por ahí el camino. No has entendido. Y yo digo, no quiero escuchar esas cosas. Pero nada de lo que el Señor dice deja de ser verdad. Es verdad. Y necesito escucharlas. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Bueno, el que tiene el corazón dispuesto en Cristo. Y esa es la pregunta. ¿Cuán dispuesto está mi corazón en Él? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende?
y comienza a predicarles el Evangelio de nuevo. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y necesitamos ir a la palabra del Señor para entender dónde estamos, quién es Él, de nuevo. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y es la pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Estoy rindiendo mi corazón al Señor de verdad? ¿O hay cosas que yo no quiero saber de Él? O sea, ¿me voy a ir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros hemos creído. Y creer es mucho más de lo que uno piensa que es creer. Creer es vivir en su mano, es vivir de acuerdo con su palabra, es anhelar ser alimentados, ser enseñados por Él, antes que cualquier cosa en mi vida, porque todo lo demás Dios lo provee en su gracia. Y es hermoso saber eso. Y es también un desafío para nosotros, orar cada día pidiéndole al Señor, yo quiero lo que es primero, a ti, a tu palabra, a tu espíritu, moldeando mi corazón. Amén. Dios te bendiga.